Lo primero que oí no fue el grito de mi hija. Fue el agudo crujido de mi plato de la cena al chocar contra el patio de piedra. Luego vino la risa de Bruno. Solo es comida. Nadie se movió. El olor del chuletón a la parrilla todavía flotaba en el cálido aire de junio mientras mi bistec se deslizaba por el hormigón, dejando un rastro de jugos y condimento de pimienta. Un tenedor giró lentamente en círculo antes de caer finalmente. Sin decir una palabra, me agaché, recogí el iPhone nuevo que Bruno había dejado junto a su bebida, caminé hasta el borde de mi piscina y lo dejé caer de mi mano. Desapareció con una limpia zambullida. Solo es un teléfono. Fue entonces cuando mi hija perdió el control por completo. Si me hubieras preguntado 10 años antes si alguna vez tiraría el teléfono de alguien a una piscina, me habría reído. Ese no era yo. Yo era el tipo que arreglaba cosas rotas, no el que las rompía. Mi nombre es David Cárdenas. Tengo 61 años y pasé 38 años manteniendo en funcionamiento los camiones de reparto de estafeta por todo el centro de Jalisco. Me jubilé hace 2 años con las rodillas doloridas, un audífono y suficiente grasa permanentemente incrustada en mis manos que no creo que salga nunca. Vivo en Zapopan, justo al norte de Guadalajara, en la misma casa de ladrillo que mi esposa y yo compramos en 1989. Ella eligió el tabachín del patio trasero. Yo construí la terraza. La piscina llegó años después de trabajar todos los sábados durante casi 18 meses haciendo trabajos extra. Nada en esa casa fue fácil. Quizás por eso nunca lo di por sentado. Después de que mi esposa Susana falleció de cáncer de páncreas 4 años antes, las barbacoas de los domingos se convirtieron en mi forma de aferrarme a lo que quedaba de nuestra familia. Todos los domingos alrededor de las 4, el mismo patio trasero, la misma parrilla, la misma mesa plegable que había restaurado 3 veces. Todavía uso la receta de condimento para bistec de Susana. La había escrito en una vieja ficha con tinta azul desvaída, un poco de ajo, pimienta negra, pimentón ahumado, un toque de azúcar morena. Cada vez que la grasa golpeaba el carbón caliente y comenzaba a chisporrotear, recordaba el día del padre cuando ella se paraba a mi lado robando bocados antes de la cena. Esos recuerdos dolían, pero también la mantenían cerca. Nuestra hija Emilia casi nunca se perdía una cena de domingo. Ahora tenía 34 años, era enfermera pediátrica en el Hospital Civil. Inteligente, amable, o al menos solía serlo. En algún punto del camino, se cansó de interponerse entre su esposo y yo. Bruno Hernández, 36 años, agente inmobiliario de lujo, sonrisa blanca perfecta, gafas de sol de diseñador incluso cuando las nubes cubrían el sol, siempre hablando de inversiones, redes de contactos, tendencias del mercado y gente de alto valor. Conducía un BMW de arrendamiento que probablemente costaba más cada mes que mi primer pago de la hipoteca. Sinceramente, no me importaba nada de eso. Lo que me molestaba era la forma en que miraba a las personas que tenían menos, especialmente a las personas mayores. Nunca me insultó directamente. No tenía por qué hacerlo. Prefería los pequeños comentarios. David, ¿todavía usas ese teléfono plegable? ¿Sabes que ahora hacen audífonos con Bluetooth? Esa camioneta tuya pertenece a un museo. Todos se reían cortésmente. Emilia me apretaba el brazo después. Papá, está bromeando. Quizás, pero las bromas dejan de ser graciosas cuando siempre apuntan en la misma dirección. Lo dejé pasar porque amo a mi hija y porque le prometí a Susana durante sus últimas semanas que nunca dejaría que la amargura destrozara a la familia. Mirando hacia atrás, mantuve esa promesa más tiempo del que debería. Ese domingo había comenzado maravillosamente. El clima de Jalisco finalmente se sentía como verano. Los cardenales estaban por todas partes. Mi vieja estación de música ranchera sonaba suavemente desde una radio en el garaje. Tenía 4 chuletones reposando bajo papel de aluminio mientras las papas al horno terminaban en la parrilla. Emilia trajo ensalada de papas. Bruno apareció 20 minutos tarde sin llevar nada más que una costosa botella de agua con gas que se compró para sí mismo. Miró los bistecs. ¿Todavía compras carne de primera? Es un hábito bastante caro para la jubilación. Sonreí. Algunas cosas valen la pena el gasto. Se rió. Supongo. Lo ignoré. Nos sentamos todos.
Emilia habló sobre uno de sus jóvenes pacientes que finalmente se iba a casa después de meses en el hospital. Escuché, hice preguntas. Me recordó a la mujer en la que se había convertido antes de que la vida se complicara tanto. Entonces Bruno miró mi plato. Es un bistec bastante grande. Sonreí. Me lo he ganado. Se estiró sobre la mesa. Al principio, pensé que quería la salsa de barbacoa. En cambio, su antebrazo barrió mi plato. El bistec, la papa al horno, el elote, todo. Se estrelló contra el patio. Miró hacia abajo por medio segundo, luego se encogió de hombros. A tu edad, dijo con una sonrisa burlona, quizás saltarse un bistec no sea tan malo. Nadie se rió. No esta vez. Emilia lo miró fijamente. Sus padres parecían incómodos. Incluso los nietos dejaron de hablar. Lentamente empujé mi silla hacia atrás. Mis rodillas protestaron mientras me levantaba. Por un segundo extraño, consideré disculparme. ¿No es ridículo? Alguien más me humilló y mi primer instinto fue hacer que todos los demás se sintieran cómodos. Años de mantener la paz le hacen eso a una persona. Entonces me di cuenta de que Bruno dejaba su teléfono junto a su vaso mientras alcanzaba otra hamburguesa. Un iPhone nuevo, probablemente con un valor de más de 21.000 pesos. Caminé, lo recogí. Él frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Di 6 pasos lentos hacia la piscina. Emilia finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Papá. Chapoteo. El teléfono desapareció en 2,5 metros de agua. Me di la vuelta. Solo es un teléfono. Silencio. Luego Emilia explotó. Papá, ¿hablas en serio? Bruno corrió hacia la piscina, gritando palabras que no repetiré. Se quitó los zapatos y miró fijamente el agua como si gritar de alguna manera hiciera que el teléfono flotara de regreso. Su madre jadeó. Su padre se frotó la frente. Miré mi cena arruinada en el patio. Luego miré a Emilia. Ni una sola vez, ni una, me había preguntado si estaba bien. No después de que Bruno me avergonzara. No después de años de pequeños insultos. Lo único que le importaba era el teléfono. Eso dolió más que perder los estribos. Agarré las llaves de mi camioneta del mostrador de la cocina. Nadie intentó detenerme. Mientras retrocedía mi vieja Ford F-150 por el camino de entrada, eché un último vistazo por el espejo. Bruno todavía caminaba de un lado a otro alrededor de la piscina. Emilia estaba llorando. Debería haberme sentido culpable. En cambio, me sentí cansado. Realmente cansado. El tipo de cansancio que no tiene nada que ver con la edad. Unos 20 minutos después, estaba a mitad de camino a casa por la avenida López Mateos cuando mi teléfono sonó a través de los altavoces de la camioneta. Emilie. Casi no respondo. En cambio, se fue al buzón de voz. Su voz temblaba. Papá, no tienes idea de lo que acabas de empezar. Lo escuché 2 veces antes de entrar en mi camino de entrada. Por primera vez desde que Susana murió, tuve la sensación de que mi familia estaba a punto de cambiar para siempre. Durante 2 días después de esa barbacoa, nadie vino. Nadie se preocupó por mí. Nadie me preguntó si había cenado después de que la mía terminara en el patio. Recibí 3 mensajes de texto de Emilia, todos sobre el teléfono de Bruno. Ninguno de ellos tenía las palabras, ¿estás bien? Eso me dijo más de lo que quería saber. El primer mensaje llegó el domingo por la noche, necesitas reemplazar su teléfono. El segundo llegó el lunes por la mañana, papá, esto es vergonzoso. Sus padres lo vieron todo. El tercero llegó el lunes por la tarde, Bruno dice que si te disculpas y pagas por el daño, podemos superar esto. ¿Superar esto? Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café solo enfriándose frente a mí, leyendo esas palabras una y otra vez. La casa estaba en silencio de esa manera particular en que una casa se pone después de haber vivido en ella con alguien durante décadas y de repente ya no lo haces. El refrigerador zumbaba. El viejo reloj de pared hacía tic-tac en el pasillo. Afuera,
El viento levantó el borde de la cubierta de la parrilla y la dejó aletear una vez contra la barandilla de la terraza. Susana odiaba ese sonido. David llamaba desde la sala: esa cubierta terminará en Michoacán si no la atas. Casi sonreí. Luego no lo hice. Miré al otro lado de la cocina, a su silla vacía. Todavía allí. El mismo cojín. El mismo pequeño rasguño en la pata de cuando Emilia tenía 8 años e intentó arrastrarla por sí misma. Sé que algunas personas se deshacen de las cosas después de la muerte de un cónyuge. Pintan habitaciones, doñan ropa, reorganizan los muebles. Yo no pude hacerlo. Quizás eso me hacía sentimental. Quizás me hacía estar estancado. Todo lo que sabía era que cada rincón de esa casa todavía tenía a Susana en él. La caja de recetas junto a la estufa, el calendario de pájaros cerca de la puerta trasera, el tazón amarillo para mezclar que ella insistía que era mejor que cualquier tazón caro que Emilia le hubiera comprado. Y ahora, de alguna manera, mi propia familia me había hecho sentir como un invitado en el lugar que Susana y yo habíamos construido juntos. Para el martes por la mañana, Facebook había hecho lo que hace Facebook. Una prima en Tlajomulco publicó algo sobre personas mayores que no pueden controlar su temperamento. La madre de Bruno compartió una cita sobre el perdón y la madurez. Una de las amigas de Emilia comentó: algunas personas se vuelven malas cuando envejecen. Me quedé mirando esa más tiempo que las demás. ¿Malo? ¿Era yo malo? No me gustó esa pregunta. Así que hice lo que hacen los viejos mecánicos cuando las emociones se vuelven demasiado complicadas. Encontré algo que arreglar. El pestillo del gabinete del garaje había estado atascado durante meses. Agarré un destornillador, me senté en una vieja caja de leche y lo desarmé todo. Mi rodilla derecha me palpitaba cada vez que la doblaba. Mi audífono silbaba cuando me inclinaba demasiado cerca del estante de metal. Se me cayó un tornillo diminuto y pasé 10 minutos buscándolo debajo del banco de trabajo, murmurando palabras por las que Susana me habría regañado. Pero todo el tiempo, mi mente seguía reproduciendo la misma escena. El plato golpeando el patio, Bruno riéndose, Emilia gritándome a mí. No a él, a mí. Alrededor de las 3 de la tarde, mi vecino Miguel Holanda llamó a la puerta abierta del garaje. Miguel tiene 70 años, está jubilado de la CFE y pasea a su Beagle 2 veces al día, quiera el perro o no. Había estado en la barbacoa porque siempre lo invitaba los domingos. Después de que Susana falleció, comenzó a aparecer con un pastel comprado en la tienda, fingiendo que casualmente le sobraba. ¿Estás ocupado?, preguntó. Sostuve el pestillo roto, tratando de salvar de la jubilación una pieza de gabinete de 150 pesos. Asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Miguel entró, con las manos en los bolsillos de sus pantalones cortos. Parecía incómodo, lo cual era inusual en él. Ese hombre podía hablar con un poste de la cerca durante 20 minutos. He estado pensando en el domingo, dijo. ¿Y quién no? Me dedicó una pequeña sonrisa, que luego se desvaneció. Eso no fue un accidente, David. Dejé de girar el destornillador. Lo sé. No, dijo él. Quiero decir, lo vi. Claro como el agua. Bruno miró directamente tu plato antes de golpearlo. Algo frío se movió en mi pecho. Una cosa era sospecharlo, otra muy distinta oír a alguien decirlo en voz alta. Miguel miró hacia el camino de entrada como si esperara que Bruno apareciera. Probablemente debería haber dicho algo en ese momento. Me quedé helado. Todo pasó muy rápido. La gente se congela, dije. Sí, bueno, se frotó la nuca. Hay más. Dejé el destornillador. Miguel respiró hondo. Hace un par de meses, quizás en marzo, estaba paseando a Winston por tu casa. Bruno estaba al frente con 2 hombres, tipos más jóvenes, de bienes raíces, supongo. Se reían de algo. No lo entendí todo. Hizo una pausa. ¿Qué entendiste? Miguel me miró a los ojos. Dijo, cuando el viejo termine en el asilo, esa casa pagará mi casa en Chapala. Por un segundo, pensé que había entendido mal. Mi oído no es perfecto. A veces ciertas palabras se me escapan, especialmente si una habitación tiene ruido de fondo.
Pero Miguel estaba a 1 metro de distancia en un garaje silencioso. Oí cada palabra. Me reí una vez, no porque fuera gracioso, sino porque mi cuerpo no sabía qué más hacer. ¿Mi casa? Miguel no respondió. No tenía por qué hacerlo. Miré más allá de él, hacia el tabachín que Susana había plantado el año en que nació Emilia. Sus ramas cubrían la mitad del patio trasero. Ahora, mi casa, la que Susana y yo pagamos con horas extras, cupones, muebles de segunda mano y vacaciones pospuestas. La casa donde Emilia aprendió a andar en bicicleta en el camino de entrada. La casa donde Susana dio su último aliento en nuestra habitación mientras yo sostenía su mano. Bruno ya la había convertido en una futura transacción. Esa noche, no dormí mucho. Me senté en la mesa del comedor con un viejo álbum de fotos abierto frente a mí. Allí estaba Emilia a los 6 años, sin 2 dientes frontales, sosteniendo una tarjeta del Día del Padre cubierta de brillantina. Allí estaba a los 16, poniendo los ojos en blanco porque insistí en tomarle una foto antes del baile de graduación. Allí estaba a los 24, de pie junto a Susana en el patio trasero, ambas riéndose de algo que no podía recordar. Luego vinieron las fotos más nuevas. Emilia y Bruno en Navidad. Emilia y Bruno en el Día de Acción de Gracias. Emilia y Bruno en mi cocina, con el brazo de él alrededor de su cintura, su sonrisa grande y pulida. Y allí estaba yo, generalmente a un lado, a veces parcialmente cortado, a veces sosteniendo la cámara. Pasé mi dedo sobre el rostro de Susana en una foto antigua y sentí un nudo en la garganta. Me lo perdí, susurré. No sé a quién le preguntaba. A Susana, a Dios, a mí mismo, quizás a los 3. ¿Había tenido tanto miedo de perder a Emilia que me permití volverme cada vez más pequeño en mi propia familia? Pensé en volver a llamarla. Incluso levanté el teléfono. Mi pulgar se detuvo sobre su nombre. Entonces recordé su mensaje de voz. No tienes idea de lo que acabas de empezar. Tenía razón. Yo no lo sabía, pero estaba empezando a entender. Así que bajé el teléfono. Cerré el álbum de fotos. Y por primera vez en años, tomé una decisión que no tenía nada que ver con mantener a los demás cómodos. No iba a gritar. No iba a suplicar. No iba a publicar nada en línea ni a intercambiar insultos con la familia de Bruno. Iba a prestar atención en silencio, con cuidado. Porque si Bruno pensaba que la edad hacía a un hombre inofensivo, había confundido el silencio con la debilidad. Y eso le iba a costar caro. Después de mi conversación con Miguel, dejé de ver a Bruno de la misma manera. Antes, lo había visto como un joven arrogante con gustos caros y malos modales. Ahora, me preguntaba si cada sonrisa, cada favor, cada cumplido habían estado llevando a alguna parte. Ese pensamiento se quedó en el fondo de mi mente durante días. No le dije a Emilia lo que Miguel había dicho. No confronté a Bruno. En cambio, volví a mi vida normal. Al menos así es como se veía desde fuera. Por dentro, estaba observando. Lo primero que noté fue la frecuencia con la que Emilia de repente quería hablar de mi futuro. No de nuestro futuro, del mío. Pasó un jueves por la noche después del trabajo, vestida con su uniforme azul y con 2 cafés. Pensé que te vendría bien algo de compañía, dijo. Sonreí. Nunca rechazaba un café. Durante casi media hora, hablamos como solíamos hacerlo. Uno de sus pacientes había sido dado de alta finalmente después de meses en el hospital. Le mostré los tomates que crecían detrás del garaje. Nos reímos de la ardilla que seguía robando alpiste de mi comedero para pájaros. Por un momento, todo pareció normal. Entonces preguntó, «Oye, ¿has pensado en mudarte a un lugar más pequeño?» La miré. ¿Un lugar más pequeño? Sí, quiero decir, esta casa es mucho para una sola persona. Me mantiene ocupado. Revolvió su café sin mirarme. Tienes escaleras solo para el sótano y tus rodillas. Han estado mal durante 20 años. Asintió lentamente. Solo me preocupo. Sonreí. Te lo agradezco. Dudó. Todavía tienes la escritura original. Ahí estaba. No en voz alta. No de forma dramática. Simplemente ahí.
Respondí con naturalidad. En algún lugar. Probablemente deberías organizar ese tipo de papeleo. Probablemente debería. Parecía decepcionada de que no le diera más información. Unos minutos después, se fue. Me quedé en el porche viendo cómo su coche desaparecía en la esquina. Susana siempre decía que nuestra hija era una pésima mentirosa. Resulta que no era mucho mejor ocultando su nerviosismo. El domingo siguiente, Bruno vino con una botella de vino que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en el supermercado en una semana. Pensamos en traer algo bueno, dijo. Solo eso casi me hizo reír. En 6 años de matrimonio, nunca me había traído nada excepto opiniones. Durante la cena, no pudo haber sido más amable. Elogió los bistecs, preguntó por mi camioneta, incluso se ofreció a cortar mi césped. Tengo una de esas podadoras de giro cero ahora, dijo. No me llevaría ni 20 minutos. Estoy bien, respondí. ¿Seguro? Me gusta cortar el césped. Sonrió. Bueno, si alguna vez necesitas ayuda en la casa, házmelo saber. Asintió. Pero capté la mirada que intercambió con Emilia. Rápida, sutil, el tipo de mirada que las personas casadas comparten cuando una conversación no va como esperaban. Eso me molestó más que las palabras. Una semana después, lo intentó de nuevo. Esta vez, apareció mientras yo estaba cambiando el aceite de mi camioneta. ¿Todavía haces esto tú mismo?, preguntó. Lo disfruto. Sabes, si alguna vez quisieras simplificar la vida, vender este lugar no sería una mala jugada. Seguí trabajando. ¿En serio? Las casas en Zapopan se están vendiendo por una locura de dinero. Eso he oído. Podrías comprar un condominio en Puerto Vallarta. No soy de playa. Se rió. Bueno, no querrás mantener este lugar para siempre. Finalmente levanté la vista. Bruno. Sí. He vivido aquí 37 años, ¿verdad? Si decido que ya no la quiero, te lo diré. Su sonrisa se tensó. Me parece justo. Se fue 5 minutos después. Esa conversación se quedó conmigo, no porque fuera amenazante, sino porque se sentía ensayada, como si la hubiera practicado. El martes siguiente, tenía una cita con mi abogado, Ricardo Hinojosa. Ricardo no era solo mi abogado. Había manejado el patrimonio de Susana después de su muerte. Nos había ayudado a refinanciar la casa en los años 90. Incluso jugó al golf conmigo una vez antes de que ambos admitiéramos que ninguno de los dos era muy bueno. Originalmente fui allí para actualizar un formulario de beneficiario en una de mis cuentas de jubilación. Nada inusual. Ricardo terminó de revisar la documentación, deslizó la carpeta hacia mí y luego se reclinó en su silla. «Sabes», dijo, «he estado debatiendo si decirte algo». Se me encogió el estómago. «¿Qué es?» Juntó las manos. «Tu yerno llamó a mi oficina hace unos meses». Fruncí el ceño. ¿Sobre qué? No preguntó específicamente por tu expediente. Ricardo eligió sus palabras con cuidado. Hizo preguntas generales. ¿Qué tipo de preguntas? El tipo de preguntas que la gente hace cuando siente curiosidad por sus padres ancianos. No dije nada. Ricardo continuó. Quería saber cómo funcionan las tutelas. Lo miré fijamente. Preguntó qué sucede cuando un propietario mayor se vuelve incapaz de administrar sus finanzas. Otra pausa. También preguntó si mudarse a un asilo cambia la propiedad de la casa de alguien. Sentí que se me tensaba la mandíbula. ¿Qué le dijiste? Lo único que legalmente podía. Ricardo sonrió levemente. ¿Nada? Se encogió de hombros. Le expliqué que no podía discutir ningún asunto que involucrara a un cliente actual. ¿Me mencionó? No, pero no fue necesario. El silencio se instaló entre nosotros. Finalmente, Ricardo habló de nuevo. David, sé que no me gusta asumir lo peor de las familias. A mí tampoco. Pero esas no son preguntas ordinarias. No, no lo son. Conduje a casa mucho más despacio de lo habitual. No porque el tráfico fuera malo.
porque cada kilómetro parecía borrar otra excusa que había inventado para Bruno a lo largo de los años. Quizás no lo dijo en serio. Quizás estaba bromeando. Quizás Emilia se encargaría. Quizás yo era demasiado sensible. Uno por uno, esos quizás desaparecieron. Esa noche, salí a mi garaje. Siempre había sido mi habitación favorita de la casa. Las herramientas colgaban exactamente donde yo quería. Viejas placas de matrícula decoraban una pared. Susana solía bromear diciendo que amaba más el garaje que la sala. Quizás no estaba equivocada. En el banco de trabajo había una fotografía enmarcada de nosotros en nuestro 25º aniversario. Ella se reía porque yo había quemado la primera tanda de hamburguesas. Tomé la foto, pasé el pulgar por el cristal. Creen que envejecer significa volverse más fácil de mangonear, dije en voz baja. El garaje respondió con silencio. Pero de alguna manera, sentí que Susana lo entendía. A la mañana siguiente, llamé a Ricardo antes de las 8. Me gustaría hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? El tipo de cambios que aseguran que nadie confunda la amabilidad con el permiso. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, despejaré mi tarde. Para el mediodía, tenía otra cita. Esta no era para reaccionar a Bruno. Era para proteger la vida que Susana y yo habíamos pasado casi 4 décadas construyendo. Por primera vez desde esa barbacoa, no estaba pensando en la venganza. Estaba pensando en la paz. Y a veces, la paz comienza con el papeleo. El papeleo tomó menos tiempo de lo que esperaba. La paz que me dio tardó un poco más. Durante las siguientes 3 semanas, me reuní con Ricardo 2 veces y con un asesor patrimonial una vez. Revisamos todo. Mi casa, mis cuentas de jubilación, mi camioneta, incluso la vieja lancha de pesca que apenas había usado desde que Susana se enfermó. Ricardo nunca me preguntó si quería venganza. Hizo una pregunta mejor. ¿Qué resultado te permitiría dormir por la noche? Lo pensé durante un largo momento. No quiero castigar a nadie, dije finalmente. Solo no quiero que nadie piense que puede planear mi vida sin preguntarme. Él asintió. Ese es un objetivo saludable. Así que eso es exactamente lo que hicimos. Creamos un fideicomiso, nombramos a un fideicomisario independiente, actualizamos mis directivas médicas, dejamos muy claro que nadie, ni la familia, ni nadie, podría intervenir y tomar decisiones simplemente porque creyeran saber lo que era mejor para mí. Todo era legal. Sencillo, silencioso, sin escenas dramáticas en los tribunales, sin grabaciones secretas, sin trampas, solo decisiones de adulto tomadas por un hombre que finalmente se había dado cuenta de que protegerse no era egoísta. Era necesario. Curiosamente, una vez que esos papeles estuvieron firmados, dejé de pensar en Bruno todos los días. Por primera vez en meses, mi mundo se hizo más grande que él. Un sábado por la mañana, Miguel pasó con 2 tazas de café. ¿Estás ocupado? No, a menos que mirar las malas hierbas cuente. Se rió. ¿Todavía tienes ese Mustang del 68? Miré hacia el garaje independiente. Todavía necesita trabajo. Hay una reunión de autos clásicos el próximo fin de semana. No he ido a una en años. Entonces, se encogió de hombros, quizás sea hora. Casi digo que no. Entonces recordé algo que Susana solía decirme cada vez que pasaba demasiado tiempo arreglando los problemas de los demás. Tú también mereces pasatiempos, David. El sábado siguiente, Miguel y yo condujimos 30 minutos hasta Tlaquepaque. El estacionamiento estaba lleno de viejos Chevys, Fords, Pontiacs y más historias que autos. Hombres de mi edad estaban de pie bebiendo café y discutiendo sobre carburadores como si estuvieran debatiendo la política mundial. A nadie le importaba qué tipo de teléfono tuvieras. A nadie le importaba lo caro que fuera tu reloj. Un hombre canoso pasó 15 minutos contándome cómo había reconstruido un Camaro de 1967 con su nieto. Otro me invitó a pasar por su garaje cuando quisiera. Conduciendo a casa esa tarde, me di cuenta de algo. Me había reído más en 4 horas que en los últimos 4 meses.
La semana siguiente, me ofrecí como voluntario en un taller mecánico sin fines de lucro que reparaba vehículos donados para veteranos militares que intentaban reincorporarse a la vida civil. No era glamoroso, principalmente frenos, cambios de aceite, alternadores, a veces transmisiones. Llegaba a casa sucio todos los jueves y más feliz de lo que había estado en años. Es curioso cómo ayudar a extraños me recordó que todavía tenía algo valioso que ofrecer. Un mes después de la barbacoa, Emilia llamó. Papá. Hola, mija. ¿Dónde has estado? Sonreí para mis adentros. ¿Fuere? Has sido difícil de contactar. He estado ocupado. ¿Haciendo qué? Un poco de pesca, un poco de voluntariado. Hubo una pausa. Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste. Silencio. Luego dijo en voz baja, pasé el domingo. Lo sé. Había encontrado un pequeño recipiente con galletas caseras junto a mi puerta principal. Sin nota, solo galletas. Pensé que podríamos cenar. Ya tenía planes. Nunca has tenido planes los domingos. Ahora los tengo. Otro silencio. No era de enojo. Era desconocido. Durante años, había organizado mi vida en torno al horario de los demás. Ahora, de repente, ellos tenían que encajar en el mío. Emilia no estaba acostumbrada a eso. Tampoco yo. Una noche, después de terminar de cenar, me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas amarillo. Sin realmente planearlo, comencé a escribirle una carta a Emilia. No una carta de enojo, no una explicación legal, solo la verdad. Escribí sobre Susana, sobre lo asustado que había estado después de perderla, sobre por qué había seguido diciendo que sí cada vez que Bruno cruzaba otra línea. Admití que tenía miedo de que si me defendía, también perdería a mi hija. Luego escribí algo que me sorprendió incluso a mí. No necesito que elijas entre tu esposo y tu padre. Solo necesitaba que te dieras cuenta cuando alguien trataba a tu padre como si no importara. Me quedé mirando esa frase durante mucho tiempo. Dolía porque era verdad. Doblé la carta, la metí en un sobre y escribí el nombre de Emilia en el frente. Luego la puse en el cajón superior de mi escritorio. Ella no estaba lista para leerla. Quizás yo no estaba listo para enviarla. Todavía no. Unos días después, Miguel vino mientras yo lavaba mi camioneta. ¿Te enteraste? ¿Enterarme de qué? Tu yerno ha estado diciendo a la gente que estás actuando extraño. Me reí. ¿Eso es nuevo? Miguel sonrió. No, pero esta parte sí. Se apoyó en la cerca. Aparentemente, está organizando algún tipo de reunión familiar. Seguí rociando jabón sobre la puerta del conductor. ¿Para qué? Para aclarar las cosas. Negocié con la cabeza. Suena considerado. Miguel resopló. ¿No te lo crees? No. Ninguno de los dos lo hizo. 2 noches después, Emilia llamó de nuevo. Su voz sonaba cautelosa. Bruno quiere que todos nos reunamos el próximo sábado. Ya me imagino. Dice que necesitamos arreglar todo. Enjuagué la camioneta en silencio. Papá. Estoy escuchando. Vendrás. Miré al otro lado de mi patio trasero. El tabachín que Susana plantó proyectaba una larga sombra vespertina sobre el césped. El agua de la piscina reflejaba el cielo anaranjado. Por primera vez en años, no me sentí atrapado. No iba a esa reunión a defenderme. No iba a discutir. No iba allí a convencer a nadie de que merecía respeto. Esa parte había terminado. Allí estaré, dije con calma. Emilia sonó aliviada. Gracias. Después de colgar, llamé a Ricardo. Creo que es hora. No preguntó a qué me refería. Te veré allí, respondió. Bajé el teléfono y sonreí. No porque estuviera ansioso por avergonzar a Bruno, sino porque por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que vendría después. Pasara lo que pasara en esa reunión familiar, yo ya había recuperado mi vida. Bruno simplemente aún no lo sabía. El sábado por la tarde llegó cálido y despejado.
El tipo de día de verano en Jalisco que normalmente pedía hamburguesas a la parrilla y niños corriendo entre los aspersores. En cambio, yo conducía hacia la casa de mi hija con mi abogado siguiéndome en su Lexus plateado. No estaba nervioso. Eso me sorprendió. Un mes antes, habría pasado todo el camino ensayando argumentos en mi cabeza. Ahora, no me quedaba nada que demostrar. Ricardo estacionó a mi lado y salió con un delgado maletín de cuero. ¿Listo?, preguntó. Tan listo como puedo estarlo. Sonrió. Recuerda, no estás aquí para pelear. Lo sé. Solo vamos a decir la verdad. Asentí. A veces la verdad es más incómoda que cualquier discusión. Emilia y Bruno vivían en una gran casa de 2 pisos en el lado oeste de Zapopan. Irónicamente, a Bruno le encantaba decirle a la gente que era la casa de sus sueños. Lo que solía olvidar mencionar era que el banco, técnicamente, era dueño de la mayor parte. Cuando entramos por la puerta principal, ya estaban todos allí. Emilia, Bruno, sus padres, mi hermana Carolina, mi sobrino Javier. Incluso Miguel había sido invitado después de que Bruno se enterara de que había sido testigo de lo que pasó en la barbacoa. La habitación se quedó en silencio. Bruno se fijó en Ricardo casi de inmediato. Se rió. ¿En serio trajiste un abogado? Sonreí cortésmente. Traje a alguien que es muy bueno con el papeleo. Su sonrisa se amplió. Vaya, qué dramático. Ricardo simplemente se presentó y estrechó la mano de todos. Profesional, tranquilo. Exactamente por eso le había pedido que viniera. Emilia parecía confundida. Papá, ¿qué está pasando? Creo que Bruno quería aclarar las cosas. Así es, interrumpió Bruno. Se paró cerca de la chimenea con las manos en los bolsillos como si estuviera organizando una reunión de negocios. Todos hemos estado incómodos desde el incidente del teléfono. Nadie respondió. Miró alrededor de la habitación. Creo que David les debe una disculpa a todos. David, no papá. No señor Cárdenas. Debe. Es curioso cómo el respeto a menudo desaparece una palabra a la vez. Continuó, lo que pasó fue completamente inaceptable. Ricardo me miró. Le di un pequeño asentimiento. Abrió su maletín. Bruno frunció el ceño. ¿Qué es esto exactamente? Ricardo habló con la misma voz tranquila que había oído en su oficina docenas de veces. El señor Cárdenas me pidió que asistiera porque han surgido varios malentendidos con respecto a su patrimonio y sus planes futuros. Bruno se rió de nuevo. ¿Qué patrimonio? Ricardo lo ignoró. Durante las últimas semanas, hemos completado un plan patrimonial integral. Emilia parpadeó. ¿Lo hiciste? Sí. Yo no sabía. Lo sé. Ricardo continuó. Se ha establecido un fideicomiso revocable. Deslizó una carpeta sobre la mesa de centro. Las directivas médicas han sido actualizadas. Otra carpeta. Los poderes notariales duraderos han sido revisados. Una carpeta más. Y se ha nombrado un fideicomisario independiente. La habitación se quedó muy en silencio. Bruno se cruzó de brazos. Así que, dijo Ricardo amablemente, los deseos del señor Cárdenas ahora están legalmente documentados. Bruno se encogió de hombros. No entiendo por qué estamos hablando de esto. Ricardo lo miró directamente. Creo que sí lo entiendes. Por primera vez en toda la tarde, Bruno dejó de sonreír. Ricardo juntó las manos. Hace unos meses, alguien contactó a mi oficina haciendo preguntas generales. Emilia lo miró. ¿Qué tipo de preguntas? Ricardo respondió sin apartar la vista de Bruno. Preguntas sobre tutelas. Silencio. Preguntas sobre propietarios ancianos que pierden el control financiero. Emilia arrugó la frente. ¿Qué? Preguntas sobre lo que sucede cuando alguien ingresa a un asilo. Bruno habló rápidamente. Eran hipotéticas. Ricardo asintió. Lo eran. Solo tenía curiosidad. Estoy seguro de que la tenías. Emilia se volvió hacia su esposo.
Llamaste al abogado de papá. Bruno dudó. Quiero decir, sí. No estaba preguntando por tu padre específicamente. Ricardo habló con suavidad. No fue necesario. La habitación se sentía más pequeña por segundo. Bruno se frotó la nuca. Trabajo en bienes raíces. También lo hacen miles de personas, respondió Ricardo. No suelen llamar al abogado de su suegro para preguntar cómo los propietarios mayores pierden el control de sus activos. Nadie dijo una palabra. El padre de Bruno bajó lentamente la mirada al suelo. Su madre juntó las manos con fuerza en su regazo. Emilia miró a su esposo como si nunca lo hubiera visto antes. Finalmente, susurró, ¿por qué? Bruno suspiró ruidosamente. Estás haciendo que esto suene peor de lo que fue. ¿Peor? La voz de Emilia se quebró. ¿Peor? Lanzó las manos al aire. Estaba tratando de planificar el futuro. ¿Para qué? Nuestro futuro. Emilia dio un lento paso hacia atrás. El futuro de mi padre no es tu plan financiero. Nadie respiraba. Bruno miró alrededor de la habitación, buscando apoyo. No encontró ninguno. Ni de sus padres. Ni de mi hermana. Ni siquiera de Javier. Miguel se aclaró la garganta en voz baja. Yo vi lo que pasó con el bistec. Todas las cabezas se volvieron hacia él. No fue un accidente. Bruno respondió de inmediato. Eso es ridículo. Miguel no levantó la voz. Conozco a David desde hace 25 años. Miró a Bruno directamente a los ojos. Miraste directamente a su plato antes de tirarlo al patio. Otro largo silencio. Luego Miguel agregó, y oí lo que dijiste en marzo. El rostro de Bruno perdió todo color. ¿Recuerdas eso? Cuando el viejo termine en el asilo, esa casa pagará mi casa en Chapala. Nadie se movió. Emilia se volvió lentamente hacia su esposo. Dijiste que era una broma. No. Su voz era apenas un susurro. No lo era. Durante varios segundos, el único sonido en la habitación fue el del ventilador de techo. Bruno lo intentó una última vez. Todos están exagerando esto. Finalmente me puse de pie, no porque estuviera enojado, sino porque quería que todos me oyeran con claridad. No vine aquí para avergonzarte. Mi voz se mantuvo tranquila. Vine porque pasé casi 40 años construyendo un hogar con mi esposa. Miré hacia Emilia. Quería que mi jubilación se tratara de pescar, trabajar en autos viejos, cenar con mi hija. Hice una pausa. En cambio, me encontré preguntándome si necesitaba proteger mi propia puerta principal. Nadie interrumpió. Nunca me importó el teléfono. Miré a Bruno. Me importó que pensaras que humillarme era divertido. Luego miré a todos los demás. Y me importó aún más que empecé a creer que mantener la paz significaba aceptar la falta de respeto. Negocié con la cabeza. Estaba equivocado. La habitación permaneció en completo silencio. No incómodo, no tenso, simplemente honesto. Ricardo cerró silenciosamente su maletín. Creo que nuestro trabajo aquí ha terminado. Nadie intentó detenernos mientras caminábamos hacia la puerta principal. Justo antes de llegar, Emilia habló. Papá. Me volví. Parecía que quería decir 100 cosas diferentes. Ninguna salió. En cambio, simplemente comenzó a llorar. Le di una pequeña sonrisa triste. Luego Ricardo y yo salimos. Mientras subía a mi camioneta, él me miró y preguntó, ¿cómo te sientes? Arranqué el motor. ¿Más ligero? Asintió. Eso es lo que suele pasar cuando la gente deja de cargar cosas que nunca fueron suyas. Conduje a casa con las ventanillas bajadas por primera vez en mucho tiempo. No me estaba alejando de mi familia. Estaba conduciendo de regreso hacia mí mismo. La vida no se volvió mágicamente pacífica después de esa reunión. La vida real rara vez funciona así. A la mañana siguiente, todavía me desperté a las 6. Todavía me dolían las rodillas al levantarme de la cama.
El café todavía sabía mejor en la vieja taza que Susana me compró en un restaurante de carretera hace 20 años. Y cuando miré al otro lado de la cocina, su silla seguía vacía. Algunas cosas no cambian porque ganes una discusión. Pasaron 3 días antes de que Emilia llamara. Vi mi teléfono sonar. Lo dejé ir al buzón de voz. No porque quisiera castigarla, sino porque honestamente aún no sabía qué decir. Su mensaje fue corto. Papá, ¿podemos hablar? Lo escuché 2 veces. Luego salí y corté el césped en su lugar. Aproximadamente una semana después, llamó a mi puerta. Se veía exhausta, con ojeras, el pelo recogido deprisa, sin maquillaje. Me recordó a la niña que solía volver a casa después de perder un partido de softball, esforzándose mucho por no llorar. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Hice café. Se sentó en la silla de Susana antes de darse cuenta de lo que había hecho. Lo siento. Está bien. Ninguno de los dos tocó el café durante casi 5 minutos. Finalmente, habló. Yo no sabía. Asentí. Te creo. Parecía aliviada. Pero, continuó, también sé que esa no es toda la historia. Esperé. Miró fijamente su café. Lo vi hacer bromas. Otra pausa. Oí pequeños comentarios. Tragó saliva. Simplemente me decía a mí misma que no eran importantes. No lo eran, dije en voz baja. No por sí solos. Levantó la vista. Pero juntos, se convirtieron en otra cosa. Las lágrimas llenaron sus ojos. Debería haberlo detenido hace años. Extendí la mano sobre la mesa y apoyé la mía sobre la suya. Amabas a tu esposo. Todavía lo amo. Lo sé. Y te amo a ti. Eso también lo sé. Lloró en silencio. No un sollozo dramático. Solo el tipo de llanto que viene después de contener algo por demasiado tiempo. Cuando finalmente se fue, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. Pensé que quizás finalmente nos dirigíamos en la dirección correcta. Estaba equivocado. 2 semanas después, regresó. Esta vez estaba enojada, no conmigo, sino con la situación. Hablé con Bruno y dice que todos se pusieron en su contra. Asentí. Dice que Miguel exageró. Ya veo. Dice que tu abogado lo humilló. No respondí. Luego hizo la pregunta que realmente había venido a hacer. ¿No podemos simplemente seguir adelante? La miré durante un largo momento. Luego caminé hacia el escritorio de mi sala, abrí el cajón superior y saqué el sobre que había escrito semanas antes. Escribí esto para ti. Intentó tomarlo. Lo retiré suavemente. Todavía no. Parecía confundida. Papá. No creo que estés lista. Su rostro se descompuso. ¿Qué quieres decir? Creo que todavía estás tratando de arreglar el dolor de todos excepto el tuyo. Silencio. Siempre te querré, Emilia. Lo sé, pero no voy a fingir que todo está bien solo porque fingir se siente más fácil. Se secó los ojos. No sé qué hacer. Sonreí con tristeza. No tienes que resolverlo hoy. Me abrazó antes de irse. Ninguno de los dos volvió a mencionar a Bruno. Pasó otro mes. El verano se deslizó lentamente hacia el otoño. El tabachín en el patio trasero comenzó a tornarse rojo en los bordes. Los jueves por la mañana todavía pertenecían al taller de veteranos. Los sábados por la tarde generalmente significaban café con Miguel o una exhibición de autos clásicos en algún lugar de Guadalajara. Por primera vez desde que Susana murió, no solo estaba pasando el tiempo. Estaba viviendo de nuevo. Luego, una fresca tarde de septiembre, Emilia llamó a mi puerta por tercera vez. Estaba sola. Se veía diferente, más tranquila, más madura de alguna manera. Se sentó sin decir una palabra. Después de casi un minuto, susurró. Me mudé. No pedí detalles. Continuó de todos modos. Finalmente le hice una pregunta. Esperé.
Le pregunté si te habría tratado de la misma manera si mamá todavía estuviera viva. Sonrió con tristeza. No pudo responder. Cerré los ojos por un segundo. Respiró hondo. Pasé años diciéndome a mí misma que estaba manteniendo la paz. Me miró. Pero todo lo que realmente estaba haciendo era pedirte que cargaras con todo el dolor. Ninguno de los dos habló. Luego me sorprendió. Se levantó, caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador y sacó 2 bistecs. Pasé por la carnicería de camino aquí. Me reí. ¿Planeas la cena? Si me dejas ayudar. Por primera vez desde que Susana murió, alguien se paró a mi lado en la parrilla en lugar de esperar a que le sirvieran. El carbón crepitaba. La grasa goteaba sobre las brasas. El olor familiar llenó el patio trasero. Emilia alcanzó el condimento. El ajo va primero, ¿verdad? Sonreí. Tu madre habría estado orgullosa. ¿Te acordaste? Se rió entre lágrimas. Finalmente entiendo por qué estos domingos importaban tanto. Yo también. Cuando la cena estuvo lista, ella misma llevó mi plato a la mesa. Lo dejó con cuidado, me miró a los ojos y sonrió. No dejes que el tuyo se enfríe, papá. No creo que se diera cuenta de cuánto significaban esas 7 palabras. Meses antes, alguien había tirado mi cena al suelo. Ahora, mi hija se aseguraba de que tuviera una comida caliente frente a mí. Sin discursos, sin grandes gestos, solo respeto. A veces eso es suficiente. Bruno y Emilia se divorciaron discretamente la primavera siguiente. No hubo un enfrentamiento dramático en los tribunales. Sin gritos, sin celebración. Honestamente, sentí más tristeza que satisfacción. Ningún padre sueña con ver terminar el matrimonio de su hija. Pero también supe que algo finalmente se había vuelto imposible de ignorar. Un matrimonio no puede sobrevivir si el respeto solo viaja en una dirección. Hoy en día, las cenas de los domingos todavía ocurren. La lista de invitados es más pequeña. A veces solo somos Emilia y yo. A veces Miguel se nos une. De vez en cuando, un par de veteranos del garaje pasan después de la iglesia. La mesa no está tan llena como antes, pero las conversaciones son mejores. La risa es real y ya nadie tiene que andarse con rodeos. De vez en cuando, me sorprendo mirando hacia la parte profunda de la piscina. El teléfono ya no está desde hace meses. Lo que se quedó conmigo no fue ese momento. Fue todo lo que vino después. Solía creer que proteger a mi familia significaba aceptar lo que fuera que me dieran. Ya no creo eso. Envejecer no significa volverse menos valioso. Simplemente significa que has tenido suficientes años para reconocer la diferencia entre el amor y la obligación. Y una vez que conoces esa diferencia, la vida se vuelve mucho más ligera. Si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu respeto, espero que sepas que no estás solo. Gracias por escuchar mi historia. Cuídate mucho y nunca olvides que la amabilidad y los límites saludables pueden existir uno al lado del otro.